Buenas noches, queridos amigos y hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, el poder compartir la palabra de Dios es un privilegio. Que Dios siga fortaleciendo sus vidas, guarde su salida, su entrada, su familia y todo lo que emprenda. Que cada día su fe siga creciendo y el buscar de Dios sea lo primero en sus vidas. Quisiera leer el libro de Mateo capítulo 12, verso 46. Y la palabra de Dios dice: la madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar. Respondiendo él, ¿qué le decía? Respondiendo él le decía: ¿quién es mi hermano y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Soberano Dios, te doy las gracias. Gracias por todo lo que haces cada día en nuestras vidas, por guardarnos, por cuidarnos. Que sea tu palabra el alimento que sacia nuestra vida espiritual. Queremos ser mejores. Y esta es tu palabra, es el espejo donde nos miramos para poder cada día cambiar. En el nombre de Jesús, desde ya te doy toda la gloria y toda la honra. Así que llegaron sus hermanos de Jesús y su madre a buscarlo. Y los discípulos le dijeron: Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos. Él, extendiendo la mano hacia los que estaban adelante, le dijo: mi hermano, mi hermana, mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad es poder practicarla, no es conocerla. El que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi madre y mi hermana. Si realmente nosotros queremos convertirnos en hermanos, como Jesús consideraba, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es obedecerla. La voluntad de Dios nos convierte en hacedores de la palabra. La oímos, o la escuchamos, o la estudiamos, la entendemos, la ponemos por obra. Aquel que pone por obra lo que ha leído, porque al poner por obra lo que hemos leído, está escrito en la palabra de Dios, haremos la voluntad de Dios. Y aquel que lee, tal vez lo entiende y se olvida y no la practica ni la vive, es considerado como un oidor. Y Jesús dice: el que hace, el que la practica, ese es mi hermano y ese es mi hermano. Reconociendo y dándonos cuenta que la palabra de Dios ha sido inspirada, como dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta palabra ilumina nuestro camino. La palabra de Dios nos instruye para ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos, y cambiar en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestro jefe. Dice la palabra de Dios en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No solamente es leerla, conocerla, sino practicarla. Aquí encontramos el consuelo, la exhortación, la ayuda que todo el mundo necesita. Pero si no la leemos, ¿cómo vamos a vivirla? Si no la leemos, ¿cómo vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios? Dice la Biblia en Santiago 1:21, y si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Se mira en el espejo, yo creo que todos nos hemos mirado en un espejo y luego nos olvidamos cómo estábamos. Así considera Santiago aquel que lee y no la practica, como aquel que se mira en el espejo y luego se olvida. Y Dios quiere un pueblo
que practiquemos lo que leemos. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 7:24. Así lo considera la Biblia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aunque vinieron las tormentas, dificultades, nada lo apartó de él. Porque su fe estaba basada en Jesús y nada lo alejó. Es el hombre que practica la palabra. ¿Cuántos hoy en día pasan momentos difíciles y se alejan de Dios? Se desalientan y ya no quieren buscar. El hombre prudente se afirma porque su fe está puesta en Dios. El que practica la palabra es aquella que cayó en buena tierra. Dice la Biblia en Lucas 8:15, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hay frutos espirituales, virtudes, dones, frutos de la palabra, predicar también la palabra de Dios. Hay cambio. Es aquel que lee y la Biblia dice que a Dios no le agradan los murmuradores y dice, uy, yo soy una murmuradora, tengo que cambiar. Y cuando quiero murmurar de alguien, no lo voy a hacer. Porque dice la palabra, yo quiero hacer la voluntad de mi Padre y dice que yo no puedo murmurar. O si yo me quiero enojar y quiero decir cosas que no siento y digo, no Señor, ayúdame Espíritu Santo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios y no voy a decir cosas que luego me arrepientan. Comienza a practicar lo que vive. Y eso cayó en buena tierra. El que vive la palabra le conoce. Dice la Biblia en 1 Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Claro, al poder guardar y escudriñar las Escrituras, vamos a ponerlo en práctica. Y esto va a quedar en nosotros para poder vivir como reglas y estatutos en nuestra vida, para que haya cambio. Aquel que vive la palabra, el amor se ha perfeccionado. Aquel hacedor. Dice la Biblia en 1 Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en Él. Hay cambio. Hay amor para el enemigo. Ya no hay venganza. Aprende a perdonar. Entonces, este hombre o esta mujer practica la palabra de Dios. El amor de Dios se ha perfeccionado en aquella persona. No solamente eso, sino también que madura, comienza a crecer y le ama. Dice la Biblia en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que lee, el que escudriña la palabra de Dios y lo guarda en su corazón para ponerlo en práctica y no olvidarse, sino estar allí constantemente mejorando, ese le ama a Dios. Y Dios también le ama, dice. Hay cambios. Colosenses 3:10, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Al mirar y a estudiar la palabra de Dios, como le dije hace un momento, vemos la deficiencia que hay en nuestras vidas y nos damos cuenta que Dios, cuánto nos falta cambiar. Pero si usted no lo escudriña, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios? Entonces comienzo a escudriñar y me doy cuenta que hay deficiencia en mi vida y que hay muchas cosas carnales que tienen que desaparecer. La leo y la pongo en práctica. La leo y la vivo. Entonces va a haber muchos cambios y el viejo hombre totalmente va desapareciendo y uno se va viendo diferente y la gente lo va a ver diferente. Entonces usted puede decir, ese hombre, esa mujer, no solamente conoce la Biblia, sino que la practica. No es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí se puede lograr. Dice la Biblia en Santiago 1:15, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, este será bienaventurado en lo que hace. Feliz en lo que hace. El hacedor de la palabra.
Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:18, por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Señor mismo. El que tratemos cada día de hacer la voluntad de Dios no quiere decir que no vamos a tener luchas, que no vamos a tener dificultades, pero en el nombre de Jesús vamos venciendo y vamos saliendo adelante. Y nos levantamos cada día para ser mejores en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y enseñarla en Israel sus estatutos. Lo que oímos, lo que estudiamos, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ponerlo en práctica. No es que usted lea 10, 15 capítulos, tal vez puede leer 3, 5 versículos, pero que allí lo aplique en la vida diaria. Tenemos que aplicarlo en nuestra vida diaria. Y así estamos haciendo la voluntad de Dios y nos convertimos en hacedores. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, nunca se olvide, mi hermana y mi madre. El oidor, el que no hace la voluntad, conoce, sabe muchos textos, sabe muchas historias y lo predica y lo habla muy bonito, pero no la vive porque se olvida rápidamente. Lo predicó, lo leyó y luego a la media hora ya se olvidó. ¿Cuántos vamos a la iglesia, escuchamos los mensajes y en el momento se acuerda? Y luego pasa 3 semanas, un mes, ya ni se acuerda cuál fue el último mensaje de la siguiente semana o de la semana que pasó. Si esto está pasando en nuestra vida, simplemente somos oidores olvidadizos. Tal vez todo el mensaje no fue para nosotros, pero algo quedó. En algo Dios nos habló. Y si ya lo olvidamos, simplemente somos oidores y no cambiamos, seguimos siendo iguales. El oidor se olvida rápido, como dice Santiago 1:23. Es como aquel que se mira en el espejo y luego se volteó y se olvidó cómo estaba su rostro. Escuchó la palabra, leyó la palabra, qué bonito, y luego salió de su casa y se olvidó el texto, o se olvidó lo que estudió, salió de la iglesia y se olvidó lo que escuchó. Es un oidor. Por eso nunca crece, por eso nunca avanza, por eso no hay cambio en su vida, porque nada lo practica. Solamente lo escucha y se olvida rápidamente. Oye, pero no le entiende. Mateo 13:19. La palabra sembrada en el camino, no le entiende. Viene el malo y le arrebata lo que hay en su corazón. Y en momentos de dificultades, y lo poquito que tenía, se olvidó y se apartan de los caminos de Dios. A veces no tiene raíz, como dice Mateo 13:20. La semilla que fue sembrada entre pedregales, en los momentos de prueba tropiezan, pero al principio lo oyen con gozo. ¿Qué diferencia hay entre el hacedor? El oidor simplemente se afana en las cosas materiales. Sembrado es aquello que la palabra fue sembrada entre los espinos, pero los afanes, la riqueza, ahogan la palabra. Se afana tanto que se olvida de Dios. Su mente está en que tiene que entregar trabajo, que tiene que hacer negocio, y lo que escuchó o lo que leyó la palabra se olvidó rápidamente. Dice la palabra de Dios, Romanos 2:21, tú puedes que enseñes a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Conoce mucho la palabra, como le dije al principio. Sabe. Tal vez sabe muchos textos y la habla muy bonito, pero no la vive. Y si no la vivimos, y si simplemente somos oidores, no la amamos. Dice la Biblia en Juan 14:24, el que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si decimos que amamos a Dios y no ponemos en práctica lo que conocemos, entonces no le amamos, somos mentirosos. Vamos a poner en práctica. Con la ayuda de Dios vamos a lograrlo.
Dice la Biblia que es mentiroso. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Decimos que tenemos una buena relación con Él, que pasamos horas con Él, que pasamos tiempo con Él. Pero si no practicamos la palabra, somos mentirosos. Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. ¿De qué sirve conocer tanto si no la vivo? Estoy pecando. Unos fornican, otros adulteran, otros roban, otros mienten. Y nosotros que conocemos, no la vivimos, pecamos también. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 29:1. El hombre que es reprendido endurece su cerviz y de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. Vienen a la iglesia y se mofan, se ríen, se burlan y escuchan la palabra. ¿Qué sentido tiene? Es un oidor y muchos van simplemente a burlarse, como dice Ezequiel 33, 31, 32. He aquí, este pueblo se mofa de ti junto a las paredes y a las puertas de la casa y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová, y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas y el corazón de ellos en pos de su avaricia. He aquí, tú eres aquello como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no la pondrán por obra. Como el pueblo de Israel. Dios mandó a muchos profetas a hablarle que enderece tu camino, que cambien. Conocían, tenían la ley, pero no la vivían. Le mandaba palabras de Jehová al pueblo, la escuchaban, no la hacían. ¿Cuántas veces escuchamos mensajes? Dios nos exhorta, nos habla, nos consuela, pero entra por un oído y sale por el otro y nos olvidamos rápidamente. Nos parecemos al pueblo de Israel. El oidor se engaña a sí mismo. No es cuánto usted conozca la palabra de Dios, no es cuántos años usted tenga en el Evangelio, es cuánto lo vive. Y si usted no vive y solamente predica y habla muy bonito, se engaña a usted mismo. Y lo peor de todo es engañarse a uno mismo. Podemos engañar a la gente, a Dios no le podemos engañar, y engañarnos a unos mismos. Dese cuenta cómo está su condición. Dice la Biblia: sed pues hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. El hacer la voluntad de Dios, que está escrito, plasmada en su palabra, nos trae bendición. Dice la Biblia, Job 36:11, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Son promesas. Acabarán sus años felices y habrá días buenos en su vida. Anda en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largo día en la tierra que habéis de poseer. Deuteronomio 5:33 le decía Dios al pueblo de Israel. Bendiciones que Dios tiene para su vida, bendiciones de bienestar, de días buenos, pero tenemos que hacer su voluntad. Decía el salmista en Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. La pregunta es, ¿queremos seguir siendo oidores? ¿Queremos seguir siendo simplemente el conocedor de la palabra? ¿O queremos hacer su voluntad? Usted decide. El hacer la voluntad es ponerlo en práctica. Y no practicarlo en la calle, sino en casa. Comenzamos a practicar la palabra, a vivirla en casa. Porque muchos lo practican afuera y en su casa son otras personas. Muchos hablan bonito afuera y en su casa no son lo que dicen. Comencemos a practicar la palabra de Dios por casa y fácil será afuera.
Que Dios bendiga su palabra. Gracias, Padre Celestial. Gracias por esta noche que tú me permites compartir tu palabra. Yo sé que tu palabra no vuelve vacía y era su obra perfecta. Te doy la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.